Hola, muy buenas tardes. Soy Jeffrey Coleman y soy un profesor universitario de literatura española en Estados Unidos y también soy el presentador de Tinterías, el podcast de estilográfica. Cuando estuve estudiando aquí en Madrid, en la Complutense, en 2006, encontré una tienda en la calle Caranta. Era una papelería que también tenía plumas y lápices y cosas así. Y pues yo fascinado porque no hay tiendas así en Estados Unidos. Bueno, hay muy pocas tiendas así en Estados Unidos. Y en aquel entonces yo tenía la costumbre de escribir cartas a mi abuela en Ghana, porque como ella es sorda, no podíamos hablar por teléfono y no existía FaceTime, ni Zoom, ni de esas cosas en esa época. Entonces yo quería algo más bonito para poder escribir a mi abuela. Y yo en aquel entonces también pensé que una pluma estilográfica me ayudaría a tener la letra más bonita, que no es verdad, pero luego con mucha práctica ha ido mejorando y siendo un poco más bonita. Pero realmente no entré en la afición hasta 2018 cuando vi una publicación en Instagram de una tinta que cambiaba de color, ¿no? Que ahora sé que es una tinta con sheen, ¿no? Era una de Diamine y yo pensé, ¿qué magia es esto, no? Entonces iba buscando la tinta, compré 3 botellas a golpe pensando que iba a agotar y tal. Y luego descubrí más tintas y más tintas, acumulando y acumulando, y ya he tenido que frenar. En términos de marcas que me gustan, Platinum, soy muy fan de la 3766, de hecho tengo 3 de ellas. Aurora, especialmente la Óptima, yo creo que es muy cómoda, se puede llenar con muchísima tinta y bueno, para mí que como soy profesor, pues para corregir ensayos y tal, va súper bien. En términos de tintas, pues soy muy fan de Pilot, Diamine y Montblanc, pero hay marcas nuevas que son impresionantes como Troublemaker desde Islas Filipinas, que están haciendo cosas muy innovadoras. Así que yo intento pues salir, ¿no?, de mi casilla de vez en cuando a probar cosas nuevas. Lo mejor es ir probando, ¿no? Y no necesariamente leer todas las reseñas y todo de otras personas porque cada uno va a tener su propio gusto. Y lo mismo con las tintas, que he tenido épocas de azules y anaranjados, siempre con verdes, pero he añadido otros colores con el tiempo y creo que es un poco de experimentación. Yo no creo que tengas que gastar $1,000 para tener una buena experiencia. Mi combinación favorita ha sido mi Aurora Óptima o la Platinum 3666, ambas verdes, con una tinta vintage, de hecho, de Parker, que es el Penman Emerald, que no se puede encontrar por ningún lado y solo tengo una botella. Va a ser un día muy triste cuando se acaba la botella porque ha sido mi verde favorito de momento. El día 15 de septiembre se lanzó 2 tintas nuevas por el podcast que hice con Sailor en Norteamérica, y estos 2 colores se llaman Agave, que es yo diría azul gris con un poco de sombreado verde, y luego hay Blue Corn, ¿no? Maíz azul, que es un morado, que me recuerda mucho a, por ejemplo, chicha morada, ¿no? Esa bebida peruana, y los topopos de maíz azul que se encuentra en México. Y bueno, la idea de esta línea que se llama Deliciosa es que cada año hay 2 tintas que conectan con la comida del mundo hispano. Pues muchísimas gracias. Me pueden encontrar en redes bajo el podcast Tinterías Podcast en Instagram. En la web está tinterías.com y mi cuenta personal es Dr. Coleman 1102.